Ok, vamos a ver esta que es una parte de la historia de Hanukkah, que en verdad, vamos a ver, hay muchas cosas ya las habíamos visto, pero muchas de ellas no. La rebelión de los Hashmonaim, que justamente lo que vamos a hablar ahora, la guerra de los Hashmonaim, de los Maccabim, vamos a ver por qué se llamaban Maccabim, contra el imperio griego, contra el enemigo griego, no, en verdad no fue sino empezó siendo contra los mismos Yehudim. Eso lo habíamos visto varias veces. O sea, la guerra fue una guerra, empezó siendo una guerra civil y luego llegaron los griegos. Pero originalmente llegó como contra los mismos judíos que eran pelear contra los mismos Yehudim que lideraban todo el movimiento asimilatorio. Toda la asimilación, ellos, era la lucha entre la ortodoxia y con la asimilación, con los que eran partícipes de eso. Esta fue totalmente una guerra distinta. Sabemos la guerra, cuál fue la guerra de los Hashmonaim. Vamos a ver muchas cosas, muchos detalles y vamos a aprender varias cosas. En verdad, esta no era una guerra normal, porque esta no fue una guerra para conquistar territorio, porque el territorio ya estaba conquistado, el territorio ya le pertenecía a Grecia, antes le pertenecía al Imperio Persa, y Grecia le gana la guerra y domina prácticamente el mundo conocido. Entonces, no es que están peleando por territorio, ellos ya estaban dominados los Yehudim anteriormente por los persas, los babilonios. Entonces, no era una guerra, es una guerra diferente. Tampoco era una guerra para capturar riquezas, no era que llegaban a Israel para agarrar petróleo, no, tampoco no había. Entonces, no es una guerra normal, es una guerra totalmente diferente. Normalmente la guerra es por riquezas o por territorio. Acá no se trataba de ninguna de las dos cosas. La principal, exactamente, esta guerra principalmente fue un conflicto entre dos formas completamente diferentes de pensar, entre dos formas completamente diferentes de entender el mundo. Esa era la guerra ideológica, no era una guerra por tierras, no era una guerra por tesoros. El suceso de Hanukkah es una historia de enfrentamiento entre dos culturas. Eso es la guerra de dos culturas. Los griegos no querían matar a los judíos. Y lo vemos en la tefilá, cuando decimos al Anisim. ¿Qué decimos en al Anisim? Decimos que se anda Malhut y Abba Marsha, cuando se levantó el reinado malvado, a la Meja Israel, sobre tu pueblo Israel, le asquejan Toratah, u le aviram sonaj. Querían hacer olvidar la Torá. No dice querían matarlos. En el Anisim lo vemos, no dice querían matarlos, nunca dice querían matarlos. Dice, ¿cuál era la intención? Le asquejan Toratah. Esa era la guerra, hacer olvidar la Torá. No era una guerra que salían a luchar, no era como Amán, Arrayá, o como Hitler máximo, que ahí decían hasta la cuarta, 5 minutos, no, pero mi abuelita, nada, ahí veían hasta la cuarta, quinta, sexta, si había un rasgo de sangre judía, no les interesaba. Acá no, acá decían uno, yo me paso del otro bando y se acabó el problema. O sea, no era una guerra que venían a matar. Su intención no era acabar con el pueblo judío, sino que era una batalla contra quienes amenazaban su cultura. O sea, el judío amenazaba la cultura, porque ellos iban dominando todo el mundo y llegaban con culturas milenarias, llegaban con la cultura egipcia, y todos bajaban, y Egipto se transformó en toda una cultura griega, de una cultura de cientos y cientos de años, se terminó, y así era lugar tras lugar, pero resulta que con los judíos no era así. Esta era, como dijimos, era una batalla contra quienes amenazaban la cultura, contra quienes amenazaban su amor por el cuerpo. O sea, el judío no le interesaba tanto eso, y al griego sí. Y una obsesión por las competencias atléticas, que era lo que tenían ellos, lo que inventaron las Olimpiadas. Fue una guerra de dos creencias, como dijimos, lo que provocó esta guerra de los Maccabim. La historia de Hanukkah se puede entender también como una guerra civil, como dijimos, una guerra civil que empezó como entre los mismos judíos. El helenismo, ¿qué es helenista? Yo estuve buscando, que es helenista, quiere decir, no eran griegos, sino todas personas que eran extranjeros, pero se convirtieron a la cultura griega, se llaman helenistas, sino se llaman griegos. Hay griegos, los que nacieron en Grecia, y hay helenistas. Los helenistas son los que no son griegos, pero
adoptaron la cultura griega y eran aceptados. Por eso tuvo mucho éxito, porque en lugar de imponerse por la fuerza, el helenismo, los griegos, se presentaba como una oportunidad de pertenecer. O sea, te estoy dando una oportunidad de pertenecer a un nuevo mundo, a la moda, a lo nuevo, de pertenecer al mundo nuevo, al mundo de los victoriosos, al mundo de los que están ahora acaparando el mundo. No me interesa la raza, no me interesa qué nacionalidad eres, qué religión, aceptamos a todos. Entonces era como un apapache, aceptaban a todos. Las antiguas religiones del mundo iban cayendo, la egipcia se cayó por completo, iban desapareciendo como religiones milenarias, iban desapareciendo. Todos los pueblos que eran dominados por los griegos aceptaban y se asimilaban. Y así, pueblo tras pueblo, los sirios que venían de miles de años, se asimilaron. ¿Cómo puede ser? Los griegos, porque eran educados, ellos ofrecían desinteresadamente la oportunidad de modernizarse. Llegaban, te doy la oportunidad de que te modernices, de lo nuevo, de crecer socialmente, económicamente. Imagínense, y ahora nosotros vamos a sentirlo. Nosotros estamos en Israel, lo único que hacían era ir a la mañana, a la tefilá, a trabajar, luego al Bet Midrash, volver, ir una vida, no había ni domingo ni lunes, o sea, todo lo mismo, el único día Shabbat para descanso. Y de repente, y los mismos jóvenes, siempre era lo mismo, y de repente viene una oportunidad que te ofrecen teatro, te ofrecen cine, te ofrecen salir a descubrir el mundo. No te dicen que te conviertas, no te obligan a que te conviertas. Oye, también tienes que ver la modernidad, ¿por qué te encierras en Mea Shearim? Mejor sal un poco a ver. Y te mostraban otras cosas. Oye, hay que hacer ejercicio, hay que hacer gimnasio, hay shows, hay cosas, hay entretenimientos. Tú no tienes ningún entretenimiento. ¿Cuál es tu entretenimiento? Entonces la gente, ahora, pongámonos a pensar, o sea, pongámonos en los zapatos y decir, a ver, quién sabe si yo también me hubiese jalado, porque de repente salir de una cosa monótona a algo nuevo que nunca lo habíamos visto. Torah, ahora tengo filosofía, tengo la filosofía de Aristóteles, de Platón, de Cicerón, tengo cosas nuevas. Entonces todo eso, entonces llamaba. Entonces, resulta que después más adelante, entonces todo eso lo había entrado en Alejandro Magno. Alejandro Magno no impuso las cosas, ya lo vimos muchas veces. No es que vino e impuso, sino que al revés aceptó a Alejandro Magno. Se dio cuenta que el pueblo judío era diferente. Toda la intención de los griegos y de su cultura era destruir la santidad judía. No era matar a la gente. Era leashkehan toratach, ulaviram mejukeresonach. Quitar a Dios del camino. Anular la Torá. No era porque así entendían, la maldad fue de los mismos judíos midiabnim, helenistas, eso sí. Pero estos no, entendían que no. Tú tienes una cosa, yo quiero que veas otra cosa, otro mundo, y que te adoptes a mi cultura. Lo demás, si queda perfecto, puedes seguir haciendo korbanot en el Bet HaMikdash, puedes seguir estudiando Torah, lo que quieras, pero ábrete al mundo. No, pero no permitían la Torah. Ahora. Al principio sí, después ya vino que no permitían la Torah. Al principio te daban otra cosa, te enseñaban otra cosa. La filosofía griega para que estudies de Platón, de Aristóteles, bueno, era de Sócrates. Entonces ahí comenzó a florecer el mundo griego por intermedio de Alejandro Magno. Alejandro Magno era alumno de Aristóteles y él fue el que empezó a infundir en el mundo toda esa nueva cultura. El propósito de Alejandro Magno, cuando llegó al Bet HaMikdash, sabemos que lo recibió Shimon HaTzadik, toda la historia, no vamos a repetir, pero cuando llega, él era entrar a Har HaBayit. Él dijo, yo quiero entrar al Bet HaMikdash. Cualquier persona, ¿por qué no voy a poder? ¿Por qué un gentil no puede entrar al Bet HaMikdash? Quiero entrar al Kodesh HaKodashim. Yo no lo estoy dominando a ustedes. Quiero entrar al Kodesh HaKodashim. No era otra la intención de que no existía ninguna diferencia entre el judío y el gentil. ¿Por qué no me vas a dejar entrar? Yo te dejo entrar a mi iglesia, al templo de Avodah Zarah. ¿Por qué no me vas a dejar? Los judíos y los no judíos somos iguales. ¿Por qué me vas a detener y no poder entrar al Bet HaMikdash? Y también, entonces, él quería entrar al Kodesh HaKodashim, al lugar, quiero ver qué es el lugar más sagrado de los judíos. En ese momento, por eso decimos, cantamos, Uparsu Homot Migdalai. Rompieron las homot, rompieron las barreras, rompieron las murallas. Por eso decimos Uparsu Homot Migdalai, porque ellos querían romper
esa muralla que había entre los judíos y los griegos. Es por eso que cuando Alejandro Magno entró al Bet Hamikdash, comenzó a caminar por Arabait. Sí, entró al Bet Hamikdash. Empezó a caminar por Arabait, por la Azara, el lugar donde se reunían ahí los patios internos, y él quería demostrar que también los goyim pueden acceder al Bet Hamikdash. ¿Por qué no? Entonces se le acercó un yudí llamado Gebia ben Pezisa y le dijo, lo trató de convencer que no entrara al Kodesh HaKodashim. Le dijo, no, ¿quieres caminar por el Bet Hamikdash? Puedes caminar. Pero a lo más sagrado, donde el Kohen Gadol entraba una vez por año, ahí no puedes entrar. Lo empezó a convencer. Entonces Gebia ben Pezisa le dijo a Alejandro, Adkam yesh lanu reshut leikanes. Mikam baelach en lanu reshut leikanes. Hasta acá tenemos permiso. De acá en adelante ni los judíos podemos entrar. No es que ustedes sí y nosotros no, nosotros sí y ustedes no. No, ni los Yehudim pueden entrar al Kodesh HaKodashim. Solamente le empezó a explicar que ese es el lugar sagrado, que se llama Kodesh HaKodashim, el Santos Santicius, y no podían entrar ni judíos ni gentiles. Eso fue lo que le trató de explicar Gebia ben Pezisa. Por eso le dijo, en lanu reshut leikanes. No tenemos nosotros reshut leikanes. Ninguno de nosotros, ni tú ni yo, podemos entrar a ese lugar sagrado. Eso fue lo que le dijo. Alejandro Magno reconoció que el pueblo judío no era como las demás naciones. Él se dio cuenta que este pueblo no es igual, que ellos, las demás naciones que los griegos habían conquistado y las demás naciones que habían aceptado la cultura, para este pueblo es diferente. Él entendió que para el pueblo judío su religión era la esencia de la vida. No era como las demás. Yo tengo religión, bueno, acepto la cultura. Él se dio cuenta que los judíos era la esencia de la vida. El judaísmo se dio cuenta que no era una mera cultura. No era una cultura que podía adaptarse a diferentes ideales. No. Se dio cuenta que el judaísmo es diferente. Y eso lo entendió Alejandro Magno, más no los que seguían después de Alejandro Magno. Él lo entendió, por eso decidió no entrar al Kodesh HaKodashim, salir y que los judíos sigan con su vida. Como dijimos, en ese momento estaba Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik era un Kohen Gadol. Él había controlado hasta ese momento, porque ya había mucha influencia griega, helenista, pero mientras estaba este Kohen Gadol, él controló toda esta influencia de los helenistas. Pudo controlar, pero cuando falleció, sus hijos, sus descendientes no tenían esa fuerza, ese nivel para poder controlar. Y ahí es cuando ya entraron con más fuerza los Midiabrim. Además, después de la muerte de Alejandro Magno, había fallecido envenenado a los 32 años, sin hijos, sus generales se disputaron el poder. Se empezaron cada uno a disputar y cada uno se quedó con una parte de todo el imperio griego, que incluía Siria, que incluía Egipto, que incluía Europa, varias partes de Europa, que incluía también Israel, Yehudá, Judea, como se llamaba. Al morir Alejandro Magno, como dijimos, se dividieron. Y entonces ahora Israel cayó bajo el poder de los reyes egiptos ptolomeicos. Quiere decir, egiptos que ya se habían convertido al helenismo. Quiere decir que eran egiptos griegos. O sea, Egipto ya perdió la cultura. Siria, de una milenaria, perdió su cultura. Los únicos que no perdían la cultura eran los judíos. Los obstinados judíos. Así le decían. Bueno, entonces había un rey, como sabemos, el rey Ptolomeo Filadelfus también fue bueno. Este fue el rey que mandó a traer a todos los jajamín, porque él también quería saber de la cultura. Entonces manda a traer a 70 jajamín, 70 sabios de Israel, que cada uno le escriba la Torá. La Torá fue traducida, pero no era. Eso fue, dice que fue una tragedia. ¿Por qué? Porque ahora, de ahora en adelante, antes nadie podía discutir, ningún gentil podía hacer un debate contra la Torá. La Torá está en hebreo, ¿quién entiende? Pero ahora empezaron a traducirla porque estaban obligados, aunque tuvieron del Shamaim ayuda porque tradujeron que lo entienda, pero el rey. Pero el problema es que ahora ya la Torá se transformó en un libro de cultura, ya se transformó en un libro de literatura, ya no es la Torá, con todas las explicaciones y todas las profundidades que tiene la Torá. Ya es un libro de cultura. Vamos, en cualquier hotel, uno abre el cajoncito y ahí está la Biblia. Ya es un libro que ya, a partir de ahí empezaron los debates. A partir de ahí empezaron los gentiles a discutir a la Torá. Tú puedes interpretar la Torá así, yo la puedo interpretar de diferente manera. Entonces ya les abrieron. Hasta ahora no estaba cerrado todo eso. Bueno, las naciones conquistadas por los griegos, entonces
habían dado esa bienvenida a esa cultura superior, que era muy atractiva, como dijimos, y aparte incorporaban también sus ídolos. O sea, no era solamente la cultura, en la cultura era también los ídolos griegos. Los Yehudim, los Jajamim veían en esto una influencia griega, esta influencia griega era una terrible amenaza. Ya no estaba Shimon HaTzadik para detener todo esto. Algunos Yehudim, especialmente los más ricos, los que vivían en las ciudades, ¿no?, en los campos, comenzaron a practicar un judaísmo, pero un poco reformado. No dejaron el judaísmo. Ya, como dijimos, hay que tener apertura. Entonces empezaron a abrir. ¿Quiénes eran? Los ricos. Los pobres, los que estaban en los campos, ellos seguían siendo igual, no cambiaban, pero los ricos ahora tenían la oportunidad de llegar a esos valores de la sociedad griega. Otros judíos se habían asimilado completamente, abandonaron completamente la religión de sus padres, porque querían ser aceptados por los gentiles, por los griegos, para poder entrar, como dijimos, en esa nueva forma de vivir. Mientras que los Yehudim, que no habían abandonado la Torah, como dijimos, eran la mayoría, la mayoría no había abandonado la Torah. No es que la mayoría, los jóvenes sí, pero la mayoría de los judíos no abandonaron la Torah. Ellos vivían en los campos, eran campesinos, vivían en pequeñas aldeas y seguían fieles a la Torah. No obstante, había una juventud judía que querían nuevo, ellos tienen energía, querían cosas nuevas y acudían en masa a los entretenimientos, porque era algo nuevo, se les abrió algo que nunca en su vida salieron de Mea Shearim y se fueron a Tel Aviv. Entonces ya están viendo algo totalmente que nunca en su vida habían visto. Entonces ahora veían las competencias, que nunca sabían lo que era una competencia, nunca sabían lo que eran unas olimpiadas, y ahora están viendo unas cosas nuevas, hay que ejercitarse, toda una forma diferente. Pero el problema es que cuando terminaban de todas esas competencias deportivas, había que hacer unas ofrendas o una inclinación a los dioses, que eran, ¿cuáles eran los dioses? Había muchos, miles de dioses, pero ponían el dios Zeus, el dios Hércules. Esto es cuando se dividieron acá, que todo lo que se dividió, Seleuco, cómo se iban dividiendo. Bueno, esto cuando tradujeron la Torá, las competencias que tenían que hacer, que ya habíamos hablado, que se competía desnudos y les daba vergüenza por el Brit Milá, muchos se fueron a hacer operaciones para quitar el Brit Milá. El problema es que había que rendir pleitesía, había que rendir también, hacerle ciertas reverencias y ofrendas a los dioses una vez terminado las competencias. Uno era el dios Zeus, conocido en la mitología griega, el dios Zeus, que era un dios importante, y había otro dios que era Hércules, obvio, a todos los dioses los van a ver con cuadritos en el estómago, había que hacerlo así, y eso era la cultura del cuerpo. Pero había un dios que no se imaginan, y era el dios de las competencias. Era el dios de la mitología griega, la diosa Nike. Por eso justamente la marca Nike, ¿de dónde la sacan? Era de la diosa Nike, que era la diosa de la victoria, la diosa que presidía todas las competencias atléticas. Y había que hacerle abodazar a Nike. Era la diosa de la victoria, o sea, la diosa de las competencias. Cuando terminaban de competir, tenían que rendirle honores a esta diosa, la diosa Nike. Bueno, el abandono del Brit Milá, en verdad, no había comenzado como una imposición de parte de los griegos. Nadie obligó que no hagas Brit Milá. Más adelante sí, pero en ese momento nadie le ponía una pistola o una espada en la cabeza y decía, no haces Brit Milá o te mato. No, eso no empezó. El abandono del Brit Milá era totalmente voluntario de parte de aquellos Yehudim que querían integrarse social y culturalmente al imperio griego, al helenismo. Entonces la gente empezó a abandonar las cosas sin presión, sin obligación. En el año 3562, Israel pasó del dominio ptolomeico al control de los reyes seleucidas, que son sirio-griego. Antes era egipcio-griego y ahora pasó al control sirio-griego. Eso los estudian en la escuela, los seleucidas, el imperio sirio-griego. También era lo mismo, ya estaban helenizados también todos los países. Durante ese tiempo los helenistas habían ganado más poder. Los helenistas, que decir los midiabrim, los judíos asimilados, ganaron más poder. Para ese entonces el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, había un Yehudí, ya había fallecido Shimon HaTzadik, y había estado también de Cohen Gadol, vamos a verlo más adelante, Matitiau,
pero cuando vio que empezaron a comprar todo eso, abandonó y se fue con sus hijos a Modi'in. Él había sido Cohen Gadol. En ese momento había otro Cohen Gadol, también bueno, se llamaba Yohanan, le decían Jonio, porque era el nombre helenístico, pero él era bueno, era descendiente de Shimon HaTzadik. En español se llama Onías, el Cohen Gadol Onías, lo pueden buscar. Él era también un gran sabio y él continuó con esta lucha, obvio, no como Shimon HaTzadik, pero él continuó con la lucha contra los helenistas. El líder de los Midiabnim se llamaba Shimon Bilga. Acuérdense de este nombre. Shimon era el líder de todos los Bilga, de todos los helenistas. Él pertenecía a una Mishmará. Mishmará eran, ustedes saben que en el Bet HaMikdash había 24 familias de Kohanim que los habían puesto desde David Amelech, después de Shemuel, Anabí, David Amelech, después en total 24. Eran 24 familias que cada familia trabajaba en el Bet HaMikdash, los encargados del Bet HaMikdash cada semana, se iban turnando. Quiere decir que les tocaba dos veces por año, no más, porque eran 52 semanas, bueno, eran dos veces y un poco más. Era la más, no había otra. Por más que venía una familia, bueno, a mí, ¿por qué no me pusiste? Ya eran 24 familias. Una de esas 24 familias era Bilga. Esta era una familia de Kohanim que les tocaba también una semana en el Bet HaMikdash. Esa semana era pura fiesta, puro Yom Tov, no podían ayunar. La Gemara cuenta muchas cosas de la semana que le tocaba a esa familia. Entonces, Shimon Bilga, que era también asimilado, era hijo del tesorero del Bet HaMikdash, odiaba al Cohen Gadol, Onías, a este Jonio, lo odiaba. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que todos sus esfuerzos para helenizar al pueblo, Onías lo detenía. O sea, sí había muchos helenizados, pero como que él le hacía la controversia, una contra. Por lo tanto, fue y decidió denunciarlo al Cohen Gadol con el rey, que el rey estaba en Siria en ese momento, era Seleuco, y decidió denunciarlo como que él, Israel era parte del imperio ahora sirio, como dijimos, pertenecía al imperio sirio-griego. Por lo tanto, decidió denunciarlo de que él se había sustraído, había robado, Cohen Gadol había robado los fondos del tesoro del Bet HaMikdash para juntar dinero y sublevarse al rey. Entonces le mandaron a decir al rey, o sea, un mismo Yehudí le manda a decir que el Cohen Gadol robó los fondos del Bet HaMikdash porque está armando un ejército para sublevarse contra el imperio griego, quiere decir el sirio-griego. Shimon Bilga entonces envió a un mensajero llamado Menelao y denunció al Cohen Gadol, denunció que Jonio, el Cohen Gadol o Onías, estaba conspirando en secreto en su contra para independizarse de Siria. Estaba financiándose con todo el dinero, los tesoros del Bet HaMikdash. O sea, hay que entender que todo esto fue una guerra civil. Después entraron los griegos con la fuerza, pero entre ellos mismos ahora era el problema. El rey Seleuco IV, que era el rey en ese momento, al enterarse por medio de Shimon Bilga que el tesoro del Bet HaMikdash estaba siendo saqueado, las arcas del templo sagrado, entonces agarró a su tesorero de confianza, que era su general Heliodoro, y le dijo, vete al templo y saca los fondos, antes de que Cohen Gadol, el sumo sacerdote, se haga de todos los fondos. Entonces Heliodoro era un general de confianza, se fue hacia Jerusalén. Cuando entró a Jerusalén, toda la gente salió a implorarle, por favor, no entres al Bet HaMikdash, no saques los fondos. Entonces, es más, el Cohen Gadol que estaba en ese momento, Yohanan, Jonio, Onías, le dijo, mira, no es cierto, nosotros todo el dinero que está en el templo es para los korbanot, para las ofrendas. Cuando ya no traen ofrendas se utiliza el dinero. No es que estamos usando ese dinero para un complot en contra del rey. Por favor, no le interesó. Este señor entró al Bet HaMikdash y cuando entra al Bet HaMikdash, aunque le rogaron, en ese momento los judíos se juntaron, empezaron a hacer un rezo muy fuerte a Dios, a Hashem, para pedirle que no deje que entre al Bet HaMikdash y robe todo. Hashem escuchó las plegarias. Cuando el general Heliodoro y todo su ejército entraron al templo, se disponían a ingresar al Kodesh HaKodashim, escucharon un estruendo, algo impresionante, un ruido, que los soldados siguieron corriendo y el único que se quedó en el Bet HaMikdash fue el general Heliodoro. Él no le interesó, se encontró solo, parado, frente al Kodesh HaKodashim, y en ese momento sucedió un milagro. De repente vio la figura de un jinete armado, montado en un caballo, que venía de frente a él y lo atacó.
lo atacó y le empezó a pegar y lo hirió y lo tiró al suelo. No entendía qué pasó, mientras que dos jóvenes, de ahí mismo, de los que vio, con látigos en sus manos, comenzaron a pegarle, hasta que Heliodoro perdió el conocimiento. Luego esos dos jóvenes arrastraron a Heliodoro hacia afuera, no entraron, no había gente dentro del Kodesh HaKodashim. Eran dos jóvenes que no saben, arrastraron a Heliodoro, lo sacaron afuera del Bet HaMikdash y lo dejaron ahí herido. Cuando el general, hay un cuadro que hicieron también de esto, cuando el general regresó a Siria con el rey Seleuco, lo convenció de que no tocara el templo sagrado de los judíos. Y le dijo así: si su majestad, el rey, tiene enemigos que quieran matarlo, yo le aconsejo que los mande a Jerusalén. Que entren al templo sagrado de los judíos, el lugar más santo de ellos, ya que si entran ahí morirán. Entonces usted agarra a sus enemigos, mándelo al Bet HaMikdash y ahí van a morir. Porque yo vi y yo sentí, yo vi lo que pasó. Se me presentaron ángeles que me empezaron a pegar. Porque el Dios grande y temeroso es el Dios de los judíos y Él destruirá a todos los enemigos de Yehudá y de Jerusalén. Así le escribió, así le dijo el mismo general al rey de lo que le había sucedido. Cuando luego el Cohen Gadol, Yohanan Jonio, viajó a Siria, porque él viajó a Siria para quejarse, ¿por qué dejaron entrar a este general Heliodoro al Bet HaMikdash? Entonces él viajó a Siria, el Cohen Gadol, para presentarse ante el rey Seleuco. Entonces cuando llegó, resulta que cuando él se fue, su hermano, el hermano del Cohen Gadol, Onías, se llamaba Yoshua, era helenizado, se llamaba el nombre Jasón. Entonces él dijo, se fue mi hermano, y se puso como Cohen Gadol. Entró, pero ahora este Cohen Gadol, el hermano de Onías, de Jonio, él había ido a hablar con el rey en Siria. Como quedó ahora sin Cohen Gadol, entonces el hermano se vistió como Cohen Gadol y entró y se apoderó del Cohen Gadol, ofreciendo una gran cantidad de dinero para que lo dejen a él, siendo de ahora más el Cohen Gadol. Resulta que este hermano era completamente helenizado, era de los Midiabrim, y ahora se quedó un Cohen Gadol helenizado y asimilado, comprado, que ya compró el puesto de Cohen Gadol. La toma de este Jasón, como en la función de Cohen Gadol, y su pago de un enorme tributo a Siria, marcó el comienzo de un periodo muy triste en el pueblo de Israel, que a partir de ahora era otorgada el Cohen Gadol al mejor postor. Quiere decir que a partir de ahora ya el que mejor pagaba ya era el Cohen Gadol. Entonces, resulta que cuando Onías llegó a Siria para entrevistarse con el rey, le avisaron que había sido asesinado el rey. ¿Por quién? Por su mismo general Heliodoro, el que había ido al Bet HaMikdash, asesinó al rey. Y ahora ya no había rey, y el nuevo rey se llamaba Antíochus Epifanos. A partir de ahora sube como nuevo rey Antíochus Epifanos. Lo mató el mismo que había ido al Bet HaMikdash. Y él empezó a discutir con el rey que los judíos no hay que tocarlos y no hay que defender. Por todo lo que vio, discutieron y lo mató. Y no es que se puso como rey, sino que ahora el nuevo rey era Antíochus Epifanos. Año 3586 asume al trono seleucida Antíochus IV, más bien conocido como Antíochus Epifanos, el de la historia de Hanukkah. Este rey ahora consideraba que su misión en la vida era difundir la cultura. Yo tengo que ser un segundo Alejandro Magno. Yo voy a difundir la cultura y la religión griega a todo el imperio. Por lo tanto, él decidió que ya era hora de dejar esos tratos buenos, amables con los judíos. Ya, con esos tercos judíos, ahora todos se convirtieron a la religión, todos adoptaron la cultura griega, menos los judíos. Se acabó, ya no hay más permisividad, ya se acabó, ya no se puede ser bueno con los judíos, ya hay que hacer algo. No podemos seguir todavía dándole la chance de que adopte nuestra cultura. Por lo tanto, Antíochus había perdido toda la paciencia con los judíos. Los judíos que todavía observaban la Torá, se acabó, él perdió. Prácticamente eran los únicos ciudadanos del imperio que rechazaban el helenismo. Los únicos, todos los demás aceptaron. Entonces formó una alianza estratégica con los líderes reformistas asimilados. Él, ahora con los mismos judíos asimilados, dominaban, ellos empezaron, que eran los ricos, dominando Jerusalén, mientras ahora la posición del sumo sacerdote del Cohen Gadol
ya era algo, un puesto político, ya no era el Cohen Gadol, ya lo veían como un mero puesto político que era vendido al mejor postor. Poco después de haber comprado la posición del Cohen Gadol, este Jasón le había prometido al rey que iba a poner un gimnasio, un gigante gimnasio junto al Bet HaMikdash, y cumplió. Inmediatamente mandó a construir un gran gimnasio junto al Bet HaMikdash. Lamentablemente muchos jóvenes kohanim, jóvenes judíos, iban acudiendo en masa a ver esos espectáculos hedonistas, así como ofrecer sacrificios a la diosa Nike, al dios Zeus, al dios Hércules. Este autoproclamado Jasón, encabezó una delegación de Yehudim asimilados, y un día de Shabbat, él era supuestamente el Cohen Gadol, comprado, en lugar de asistir al Bet HaMikdash, él con toda la gente se fueron al estadio olímpico que había hecho junto al gimnasio, el estadio olímpico que había... ¿En vez o aparte? No, en vez de Shabbat, ese día de Shabbat, el Cohen Gadol invitó a todos que no participan del Bet HaMikdash, que en lugar vayan al estadio olímpico a participar de los Juegos. Desgraciadamente, hubo muchos Yehudim que fueron seducidos por esa cultura a lo físico y abandonaron la Torah por la gloria de esos Juegos. Esos Yehudim, conocidos como los Midiabnim, eran ahora los que lideraban al pueblo de Israel, eran los que tenían el control no de los sabios, sino el control del gobierno. Pero Jasón había enviado a su amigo Menelao para pagar, porque él había comprado, pero tenía que pagar a cuotas. Entonces mandó a su amigo, también helenizado, Menelao, para pagar lo que tenía que darle al rey. Este Menelao, cuando fue en el camino, compró para él. O sea, fue y compró con más dinero. No le dijo que mandaba dinero, sino fue con el rey y le dijo, ¿sabes qué? Mira, acá tienes más dinero, ponme a mí como Cohen Gadol. Ni siquiera era Cohen Gadol, ni siquiera era Cohen. El otro sí era Cohen, pero este ni siquiera era Cohen. Y al final se quedó con él, cuando le prometió mucho más dinero, le dio ese dinero que dijo que era de él, y aparte le prometió mucho más dinero. Entonces ahora resulta que cambiaron y sacan a este que se había puesto como Cohen Gadol y lo ponen a este nuevo Menelao. Pero no se morían por entrar a... No se morían porque cuando ya no hay Kedushá, cuando ya no hay santidad, y sí se morían, no es que se morían entrando, pero se morían al año, se morían a los años. Hubo 300 Kohanim, en el primer Bet HaMikdash duró 410 años, hubo 18 Kohanim Gedolim, en este segundo Bet HaMikdash duró 420 años y hubo 300, es una abismal la diferencia. Pero cuando entró Titus en el segundo Bet HaMikdash también, y el que entró el Yehudí a sacar la menorá, no se murió, porque la Kedushá, la Shejiná ya se fue. Cuando ya se va la Shejiná, entonces ahí ya pueden entrar y no pasa nada. Una vez en el poder, Menelao empezó a sustraer lo que había en el Bet HaMikdash, el Shulchan Lechem Apanim, donde se ponía el pan, el Kapot HaZahav, el Mizbeach, el Paroje, porque tenía que venderlo para pagar lo que él había prometido ahora pagar, que era una cantidad muy grande, y empezó a vaciar las bóvedas del Bet HaMikdash. No quedaron en el Bet HaMikdash ni objetos de oro, ni objetos de bronce, ni de plata. Todo eso fue con la intención de juntar las grandes cantidades que él había prometido a Antíochus Epifanos. Mientras en esos tiempos, Antíochus se encontraba en el extranjero peleando contra los egipcios, y cuando se empezó a correr el rumor de que había muerto este rey. Entonces, aprovechando, Jasón, que era el Cohen Gadol que habían quitado, que era el ex amigo de este, que era también helenista, armó, aprovechando toda esa incertidumbre, armó de un ejército y entra y quita a Menelao, a su ex amigo. O sea, se empezaron a pelear ahora, porque yo era el Cohen, no tú eres el Cohen. Llegó con un ejército, saca a este, era el ex amigo de él, Menelao. Y cuando se entera Antíochus que no había muerto, se entera que había una revuelta en Judea entre los mismos judíos, dijo, no puede ser, estos van a hacer una revuelta y al rato se van a rebelar contra mí. Dirige su ejército de Egipto hacia Eretz Israel. Cuando llega a Eretz Israel, él mata a 40.000 Yehudim, de los dos bandos, del bando de este nuevo Cohen Gadol, del bando del otro Cohen Gadol, se empiezan a pelear, y ahí es la primera vez que ahora empiezan las matanzas, porque hasta ahora siempre era de manera acercar, nadie presionaba, pero ahora empiezan todo esto, empiezan los asesinatos, Menelao lo manda a matar a su amigo, a Jasón, y ahí inmediatamente este rey ahora que llega, ahora llegó el rey
Antíoco Epifanos, llega al Bet HaMikdash y ahí sí ordena vaciar el Bet HaMikdash, todos los objetos que quedaban, incluyendo el Mizbeach, todo la menorá, todo, y también ordena impurificar todo lo demás. En esencia, Antíoco Epifanos convirtió el Bet HaMikdash ahora en un templo pagano. Como dice que Shenichnesu Yevanim Laejal Timeu Kol Hashemanim. La pregunta es, se robaron todo. El aceite era muy valioso, porque el aceite era la luz, la electricidad de hoy. O sea, no había la gente, entonces también era valioso. Entonces, ¿por qué no se robaron el aceite? Cuando entraron más adelante, encontraron todos los aceites, nada más que estaban Temeim. Pero ¿por qué no se lo robaron? Si se robaron todo, ¿por qué el aceite también no se lo robaron? Nunca nos pusimos a pensar, ¿por qué no se robaron el aceite? Aparte, otra cosa, ¿cómo supieron los griegos hacer impurificar al aceite? Yo les pregunto a ustedes, a ver, acá hay aceite, impurifícalo. A un hombre, digo, todo, a una mujer ni tal, lo puede impurificar, a un hombre, impurifícalo al aceite. ¿Cómo pueden impedir? Tienen que agarrar un sheres, una lagartija muerta y untarla en aceite. Entonces, ¿cómo sabían? ¿Cómo supieron los yevanim, los griegos, impurificar el aceite? Y aparte, ¿por qué no se lo robaron? Justamente, o por qué no lo tiraron, no lo derramaron al suelo, ¿por qué no lo tiraron al suelo, sino que lo dejaron impurificado? Para que los judíos prendieran en ese aceite impurificado, con impureza. Y todo eso eran aleccionados por los midiabnim, por los helenistas. ¿Por quién? Había un judío totalmente asimilado, se llamaba Tatnai ben Pahat. Así se llamaba, Tatnai o Tatenai ben Pahat. Él era totalmente asimilado. Él, cuando llegaron los griegos, ahora cuando llegó Antíoco Epifanos, le dijo, te voy a dar un secreto, te voy a dar 3 consejos. Todo momento que los judíos continúen haciendo los korbanot de la mañana y de la tarde, el korban tamid, todo momento que los judíos sigan con el korban tamid, no van a poder caer en tus manos. Tienes que anular, una de las cosas, anula ese korban de la mañana y de la tarde. Otro consejo es Elokehem shel elu sone zima. El Dios de estos odia la promiscuidad. Tienes que hacer algo para que caigan en la promiscuidad, y ahí Dios se va a enojar con ellos. Y tercer consejo, dice, todo tiempo que los judíos prendan el ner en el Bet HaMikdash, no vas a poder tocarlos. Le dio esos 3 consejos el mismo judío, Tatnai ben Pahat. Y él le dijo, por eso entonces los griegos decretaron que en ese momento nadie puede, el que se case, nadie puede escribir una ketubá a la mujer. Y aparte, la mujer cuando sale de la boda, cuando sale de la jupá, tiene que pasar primero por el general una noche y después volver con su marido. Era impurificar, era porque esa era una regla, los judíos tenían que casarse a escondidas, diferentes días, porque antes nada más se casaban los miércoles, pues ¿cómo se llama miércoles en inglés? ¿Cómo se dice? Porque viene de wedding, era el día que se casaban, exactamente, era el día que se casaban, pero después tuvieron que cambiar, modificar, y escondidas y todo, porque era los generales, la policía esperando afuera de la jupá para estar, y al otro día la devolvían al marido. Entonces, por lo tanto, los impurificaron los aceites, no querían llevarse el aceite, sino impurificarlo, para que el judío llegue y sepa que está impuro y ya sepa que ya puede ser asimilado. Los griegos percibían ahora que el judaísmo era una mera cultura de símbolos religiosos y ahora entendían que se podía cambiar. Por lo tanto, empezaron a poner nuevos decretos. Los nuevos decretos eran después de saquear todo, anular los korbanot. Entonces, a su vez, vaciaron el Bet HaMikdash, en el Bet HaMikdash, entraron y pusieron ídolos. Arriba del Mizbeach pusieron un dios, el dios Zeus, y ese mismo día, un 25 de Kislev, del año 167 antes de la era común, que era el año 3594, por indicación del mismo sacerdote, este mismo Cohen Gadol ahora que comprado Menelao, hicieron unos sacrificios rituales de cerdos. Ya anularon el Korban Tamid y en lugar ahora ofrendaron ahí mismo en el Mizbeach, vaciaron todo, vaciaron la menorá, sacaron todo y ahí mismo pusieron la estatua de Zeus, Hércules, y aquí mismo arriba del Mizbeach pusieron un dios, Zeus, y acá era el Korban que hacían de cerdo, que iban arriba del Mizbeach, fue lo que primero que hicieron. Fue un día 25 de Kislev. Había ese mismo día, cuando entraron al Bet HaMikdash, había una mujer
de nombre Miriam, de la familia Bilga, de la misma familia de estos Kohanim, quien pertenecía a la familia del Mishmar Bilga, que eran los encargados de ahí de ofrecer los korbanot en la semana que le tocaba. El Mishmar Bilga era el número 15 entre las 24 exclusivas familias de Kohanim. Miriam Bilga, ella había abandonado el judaísmo, se había casado con un general griego. Cuando entraron los Yevanim, los griegos al Bet HaMikdash, ella llegó al Mizbeach y empezó a pegarle patadas, empezó a pegarle con su pie, era de cemento, pero no. Y dijo, como trae la Gemara, locus, locus, ad matai ata mechalem amonam shel Israel, veía ata omeda leem beshat adachat. ¿Hasta cuándo tú gastas el dinero de Israel en korbanot y no las ayudas? Le empezó a gritar a Dios. Locus es zorro, zorro, o lobo, lobo. En griego es lobo. Y le empezó a gritar lobo, porque el lobo se come a las ovejas. El Mizbeach se come a las ovejas. Y tú te comes ovejas y no ayudas al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo vas a gastar el dinero del pueblo de Israel y no los vas a ayudar? Le estaba pateando al Mizbeach. Está reclamándole a Dios. Nada más que se tenía que haber esperado un poco. Ella se desesperó. Y si se esperaba un poco más, se daba cuenta que ahí entraba la ayuda de Boreolam. Pero nada más que ella se adelantó. Es por eso que cuando los Jajamín luego compusieron en el texto Al Anisim, decimos, Beatá berajamej harabim amalta lahem be'et zaratam. Y tú, por eso decimos en Al Anisim, y tú con tu piedad te pusiste y los ayudaste en el momento de apremio, justamente por lo que había hecho esta Bilga. Entonces, cuando los Jajamín pusieron en Al Anisim, pusieron eso. Al final, después, cuando ya ganaron más adelante los Hashmonaim, entonces a estos Kohanim les cerraron el lugar donde se ponía el cuello del animal, le cerraron las ventanas donde guardaban todos sus utensilios. O sea, esto es el cerdo que habían hecho en el Mizbeach, justamente en el Mizbeach de adentro que habían ofrendado un cerdo. Y acá ellos le cerraron todas estas argollas que se ven acá, ahí se ponían para hacerle yejitar al animal. La de ella, la de esta misma, la de esta familia se la cerraron, le cerraron todo, tenían que siempre estar, como que los castigaron, tenían que estar pidiéndole a un vecino para que les preste el cuchillo para yejitá y todas las cosas. Porque no todos de la familia eran así, pero castigados. La Gemara dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver si nada más ella era mala? Y bueno, dice, si salió la hija así es porque en la casa algo escuchó y también algo pasó. Entonces, cansú, un kenaz, una multa a toda la familia. Bueno, al final de esto ahora empezaron con no se podía estudiar Torah, no se podía estudiar Rosh Hodesh, Shabbat era la esencia. ¿Por qué no se podía cumplir Shabbat? Porque el Shabbat es demostrar que Dios está. Quiere decir que Dios me dice que yo no puedo trabajar el sábado. Quiere decir que está Dios en el mundo y yo... Entonces no hay Shabbat. Rosh Hodesh también. Akadosh Baruj Hu es el que dicta cuándo va a ser Rosh Hodesh, cuándo los Jamín, pero todo se basa en eso. Y también Brit Milá, que es un ot, todo eso, una señal. Antíochus intentó destruir la religión judía apuntando a esos 3 mandamientos, que eran básicos. Shabbat, Rosh Hodesh, Brit Milá. Él tenía que eliminar todo eso. También exigió a los judíos poner en los cuernos de los toros, en lo helek, en li helek, no tengo parte de Dios, porque era como el biberón, el shofar, que ahí tomaban, lo esterilizaban y ahí tomaba el niño, para que el niño sepa desde que nació de que no tiene parte en Dios. Y aparte era la herramienta de trabajo, los toros eran como el coche, porque la gente araba y trabajaba con el toro, entonces todo el día arando veían así. Pero cuenta el Midrash que los Yehudim, esto como los coches, ¿no? Que ponen acá Feliz Hanukkah, como así, bueno, era poner en el coche, no tengo parte de Dios. O sea, eso era lo que querían inculcar, toda esa ideología en los judíos. Si descubrían a alguna persona trabajando con un toro en la calle, inmediatamente lo detenían y lo mataban. Entonces, cuenta el Midrash que ¿qué hicieron los Yehudim? Empezaron a matar a todos sus toros. Cuando venía el griego decía, a ver, ¿dónde está escrito? No tengo toro. No, los Yehudim ortodoxos, no tengo toro. ¿Cómo? ¿Y tu herramienta de trabajo? Se murió. Entonces obligaron a poner eso mismo, pero en las puertas de la casa. Ya no en los toros. Tenían que poner en la puerta, en li helek, ve lo que dice Israel. ¿Qué hicieron los Yehudim? Quitaron las puertas de sus casas. Y cuando llegaban los griegos, ¿dónde está la puerta? No tengo dinero para poner puerta. Préstame dinero, yo no tengo dinero. Y quitaban eso, sacrificándose para no poner justamente lo que querían. Vino Akadosh Baruj Hu y dijo, ustedes estuvieron dispuestos a entregar su alma por la Torá de las Misbot, Kiner Misbah Betoraor, el Ner es la Torá. Entonces yo les voy a hacer un milagro y esta señal va a ser
para ustedes que ese ner, esa va a durar 8 días, uno que van a encontrar. Y en verdad, no hacía falta de ese milagro del ner, porque hay una halajá que dice tumá utra besibur, cuando una tumá es generalizada, se permite hacer con tumá. Entonces podían agarrar el ner, el aceite, impuro, pero Akadosh Baruj Hu hizo lifnei meshurat datim, más. Ustedes hicieron por mí más, yo voy a hacer más por ustedes. Una de las consignas también de los griegos era hacer olvidar la Torah, no podían estudiar Torah, los niños no podían, como dice el Ashkehan Torataj. ¿Qué hicieron los niños? Los padres no podían dejar que los niños dejen de estudiar Torah. Entonces los maestros clandestinamente les enseñaban a los niños, a cada uno, una Mishnah diferente, que se la aprendan de memoria. Y luego ellos te llevaban unos cebibones en las bolsas y unas monedas. Cuando entraban los griegos, inmediatamente sacaban los cebibones y empezaban a jugar. ¿Qué están haciendo? No, estamos jugando al cebibón. ¿Por qué están los niños reunidos acá? Estamos jugando al cebibón. Acá están las monedas. Cuando se iban, sacaban y empezaban de memoria otra vez cada uno la Mishnah que estudió. Por eso se acostumbra del cebibón en Hanukkah. La rebelión esta rebelión no fue por así decirlo como una independencia. No queríamos la independencia, no, porque ya estaban dominados por los babilonios, por los persas. De por sí ya estaban. Ahora los griegos querían hacer, cuando los griegos quisieron hacer imposible el estudio de la Torah, ahí es donde tuvieron que actuar. Como dijimos, Matitiahu vivía con sus hijos en Jerusalén, era el Cohen Gadol, pero cuando vio toda esta cosa, salió y se fue a un pueblito, se llama Modim. Ellos pertenecían también a una de las Mishmarot, se llama Mishmeret y Oyarib, a la familia, ellos también pertenecían a esas 24 familias. Matitiahu Cohen Gadol era alumno de Antignos Ish Sojo, que está en el Pirkei Avot, era compañero de Rabbi Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan, eran los Gedolei Ador en ese momento, los grandes Jajamín. Él había sido un verdadero Cohen Gadol, pero se había, como dijimos, trasladado a Modim. Entonces, se fue con sus hijos, ¿cómo se llaman los? No todos eran Maccabim. Yohanan a Kedeshi, así decían, Shimon a Tirsi, Yehudá a Maccabí, el único es Maccabí es Yehudá. Elazar a Joranit, Jonatán a Babsi y Haná, que era su hija también, que hay otro, ya una vez contamos lo que pasó con Haná, que fue que mató, eso no vamos a entrar, algún día lo volvemos a contar. Entonces mandaron ahora a un general muy fuerte, se llamaba el general Filipus, y él llegó a Modi'in, llegó este general con Matitiahu y le dijo, se dio cuenta que ahí había un jajam, un rab, entonces le dijo, tienes que hacer una ofrenda para que todo el mundo vea. Dijo, yo no la voy a hacer. Y era una ofrenda de un cerdo a un dios, que estaba el dios Zeus. Así le dijo el general Filipos. Se levantó en ese momento Matitiahu con unas dagas que llevaban bajo su ropa y mataron. Había un yudí que sí quiso ofrendarlo, lo mataron a él y mataron a los griegos, los soldados salieron corriendo y ahí sabían que ahora va a venir un ejército muy fuerte contra ellos y se fueron a vivir a las montañas. En las montañas estuvo mucho tiempo, no tenían, dice Midrash, no tenían lo que comer, hasta comían hierbas, porque ya no tenían lo que comer, no podían estudiar Torah, no podían leer el Sefer Torah porque estaba prohibido. Entonces empezaron a recitar, para no olvidarse de qué perashá era la semana, empezaron a decir Pesukim de Nevi'im, que sabían de memoria, que tenían relación con la perashá. Eso, de ahí salió el minhag de la Haftarah, que se lee, que después cuando se terminó todo, se siguió diciendo la Haftarah, que son Pesukim del Naví, que tienen que ver con la Torah. Ellos, todo ese tiempo, estuvieron recitando los Shabbatot, los Nevi'im, para poder, los profetas, para acordarse de qué perashá era ese día. Por eso se quedó esa costumbre. Matitiahu con sus hijos, ya él antes de morir les dijo a sus hijos, tienen que ustedes salir adelante. Él les dio mucha fuerza para que salgan. Les dijo, Jiscuben, fortalezcanse, les esperan guerras muy difíciles. Los Yevanim no se van a quedar tranquilos, pero ustedes tienen que salir, que Ishehat, Belebejat, salir y pelear. Le dijo a Shimón, tú eres un jajam, tú eres muy inteligente, tienes que ser el consejero de tus hermanos. A Yehudá le dijo, a ti te dio la fuerza, tú tienes un corazón de león, tienes que salir a pelear contra ellos. Por lo tanto, tienes que honrar a Hashem y vas a salir al frente. Y lo ungió como Cohen Mashuach Milhamá. A Yehudá lo puso como el Cohen, había 3 Kohanim, 3 categorías, era el Cohen que ungía para salir a la guerra. Y así salieron y empezaron todas estas guerras. Él hizo una bandera, la bandera decía Mika Moja Maccabi, Mika Moja Baelim Hashem. Y Yehudá empezó a reclutar fieles, reclutó 6.000 Yehudim, obvio, guerrilleros, no tenían armas rudimentarias. Y los griegos se percataron de toda esta amenaza
y empezaron los ataques de Yehudá en la noche. Cuando venía el ejército en la noche, los atacaban por las montañas. Había un general Apolonio que había sido enviado por Antíochus. Entonces él atacó y la primera batalla los emboscó y pudo vencerlos en la ciudad de Shechem. El resto de los soldados griegos salieron y mientras iban corriendo decían, estos son duendes, Shedim, Shedim, los judíos son Shedim, porque los atacaban en la noche y se salían. Entonces muchos quedaban muertos, muchos salían espantados. Yehudá era un tzaddik, no solamente era un guerrero, como nos enseñan Yehudá, era un tzaddik Beyashar, que casi habían llegado a la categoría de Nabí. No era cualquiera Yehudá Macabí, un guerrero, no, casi la categoría de Nabí. Él iba con su gente, iba reclutando gente, peleando, así iba ganando algunas guerras. Mandaban otro ejército, a otro, se llama el general Serón, lo mandaron desde Siria, y él también llegaba en las noches, atacaba, mataba. Y los Yehudim, cuando vieron un ejército tan grande que llegaba, decían, es imposible, ¿cómo? Son muchísimos, 40.000 soldados. Después mandan 60.000, ¿cómo vamos a poder contra estos? Nosotros somos pocos hombres. Les dijo a Yehudá, Ayad Hashem Tixar, ¿ustedes tienen miedo? ¿Qué es la mano de Dios? A Dios es lo mismo un ejército grande, un ejército chico, para Dios es lo mismo. O sea, no hay diferencia. Nosotros peleamos por nuestro pueblo, por nuestra Torá, mientras ellos pelean por ambiciones materiales. Hashem no nos va a abandonar. Cuando atacaron en Bet Jorom a este general Serón, y cuando llegaban, gritaban, la Hashem a Yeshua, y parecía un león embravecido. Llegaba, gritaba, algo, se espantaban la gente. Hasta que al final este general me mandó a decir, Antíochos Epifanos, ya los hemos dejado de vivir mucho tiempo, mandó a sus principales generales, Nicanor, Georgias, y también ellos llegaban y se habían separado, y los Yehudim también atacaban otra vez en la noche y otra vez los atacaban por sorpresa, hasta que al final los Yehudim decían, no, este ejército es imposible, ¿cómo vamos a poner? Eran 15.000 Yehudim. Vino Yehudá Macabí y les dijo, a ver, yo los puso todos enfrente, ¿quién construyó una casa nueva y no la inauguró? Yo, vete a tu casa. Ayer Natán Kerem Velojilelo plantó un viñedo y todavía no lo estrenó, y el Ejbe Ashub le vetó, lo mandaba a su casa. Y ahí se iban varios. Ayer Erasisha, quien se casó y todavía no estuvo con su esposa, se vaya a su casa. Ayer Yaré Beraja Lebab, ¿quiénes son los temerosos que tienen miedo de salir a la guerra? Muchos levantaron la mano, váyanse a su casa. De los 15.000 quedaron 7.000. Ahora los que quedaron eran tzadikim, salieron a pelear contra 46.000 soldados del general Nicanor, y al final, con la confianza, con el Irat Shamayim que tenían, pudieron al final ganar esa guerra, y entraron, y los demás mataron a 9.000, los demás salieron disparados, al final tocaron el shofar, hicieron ayuno antes de salir, estudiaban Torah, tocaron el shofar, hicieron ayuno y luego salían a la guerra, y al final salieron y los tomaron por sorpresa, mataron, como dijimos, a 9.000 del ejército contrario. Los demás se llevaron un botín muy grande que era para las viudas y para los yetomim, los huérfanos, y al final ellos pudieron liberar a todos estos y se quedaron ahora, incluso se asustaron los griegos, quisieron hacer un tratado de paz. Él dijo, no hay tratado de paz, no les interesó, entran y ahí fue cuando, después de los ayunos, ganaron la guerra, y cuando iban a pelear decían, Orej Yamim, Beareu Bishuati 2 veces, y así se acostumbra hoy en día a decirlo en Mosai Shabbat 2 veces. Al final entran, derriban a todos los ejércitos y llegan al Bet HaMikdash. Cuando llegan al Bet HaMikdash se dan cuenta que no había nada, habían robado absolutamente todo, llegaron a Jerusalén, no hubo resistencia. En el año 164 Yehudá y sus soldados entran a Jerusalén, en el 3597 de año, y se dieron cuenta que no había nada, que habían destruido todo, ni el Mizbeach estaba también roto, no sabían qué hacer con el Mizbeach de piedra. Entonces lo mandaron, habían puesto también un dios ahí arriba. Entonces en ese momento estaban llorando, haciendo velud. Vino Yehudá y dijo, ¿por qué? Ahora es momento de construir, es un momento de celebrar. Y entonces se pusieron contentos y empezaron no sabían cómo letaer, cómo purificar el Mizbeach, donde hacían los korbanot. Al final, como no sabían, dejaron, lo guardaron, lo destruyeron todo y lo guardaron en una de las Lishkat Ajotamot, se llama, en un cuarto donde se guardaban los sellos, hasta que venga algún nabí y diga cómo se hace Taor. Pero tuvieron que hacer uno nuevo. Lo mismo, no había para encender, no había nada, no había aceite, estaban todos impurificados, ya dijimos por qué. Pero tampoco había menorá, se la habían robado. Tuvieron que hacer una menorá
una menorá de madera, porque era lo que no me cambié el tumá, no recibía tumá. En ese momento rápido, una menorá de madera hicieron. Más adelante dice que cuando eran más ricos le hicieron de bronce, después tuvieron más dinero, le hicieron de plata y luego de oro. Al final empezaron a buscar, no tenían cómo encender, hasta que encontraron ese botecito de aceite para poder encender. ¿Por qué? Muy bien, voy a decir rapidísimo de dónde salió ese aceite. Ese aceite, hace poco estudiamos en la Perashá, que cuando vino Jacob vino y llegó al Bet Hamikdash, que no sabía que era Bet Hamikdash, juntó las piedras. Y al otro día cuando se levanta, ve que todas las piedras están unidas. Dice, estas piedras son santas. Él llevaba un botecito de aceite con él, que era también lo que todo el mundo tenía su aceite, porque era la luz. Entonces ungió con su aceite a estas piedras que eran sagradas. Cuando empieza a ungir con el aceite, se da cuenta que el aceite no termina. O sea, cae y nunca se gasta el botecito que tenía Jacob. Entonces se dio cuenta que al dormir, en el lugar donde iba a ser el Bet Hamikdash, también recibió esa kedushá, esa santidad, ese tarrito, ese botecito de aceite. Entonces, lo guardó bien. Cuando más adelante después salía de la casa de Labán con sus hijos, en una de las paradas, como lo tenía tan cuidado, lo guardó. Y después siguieron, y se dio cuenta cuando ya después de más de un día de camino, que se había olvidado ese botecito de aceite. Por eso volvió, la gente se pregunta, ¿pero por qué vuelve Jacob tantos kilómetros por un tarrito de aceite? Ya déjalo, porque era el mismo botecito de aceite que había tenido tanta kedushá, dijo, no lo puedo dejar. Por eso volvió, y ahí fue donde peleó contra el malaj. ¿Y dónde lo dejó ese? Lo había dejado olvidado en un lugar, porque lo había guardado en uno de los... Muy bien, cuando lo agarra, peleó con el malaj, agarra de nuevo ese. Y ese se fue trasladando hasta que llegó Moshe Rabenu, llegó a manos de Moshe, más adelante. Y Moshe Rabenu, cuando inaugura el Mishkan, lo unta con ese aceite, que ese aceite no se gasta, lo tiran y sigue sirviendo. Cuando más adelante después llega a las manos de Elisha Naví, que había una mujer que fue muy pobre, que fue y le dijo, era esposa de Obadiah Naví, y le dijo, mira, mi esposo se gastó todo el dinero en mantener a los Nevi'im, a los profetas, ya murió, me quedé pobre, no tengo nada, le dijo, ve con tus vecinas y todo lo que puedas juntar de ollas y de palanganas para meter aceite, y le dio un poquitito de ese aceite. Y con esto te va a servir. La mujer empezó a echar el aceite, este mismo aceite, y no se acababa, se llenó toda la casa de aceite, fue con una vecina a buscar más, en ese momento se cortó. Ese mismo aceite se guardó para ungir a los reyes. Ese mismo aceite es el que se guardó cuando llegó el Bet Hamikdash, y lo guardaron tan bien escondido que cuando llegaron los griegos no lo encontraron. Hicieron temeín todos los aceites menos ese, porque de tanta kedushá que tenía, así trae el Shach toda esta historia, y ese es el milagro, que también el milagro del aceite. Y ese es el origen del Pach Shemen, que no sabían de dónde venía. Cuando destruyeron el Mizbeach, y ya acabo con esto, entonces no sabían qué hacer. Por eso los Jajamim dijeron que es bueno comer la sufganiot. ¿Por qué? Porque las sufganiot están llenas de aceite. Y cuando ese Mizbeach lo habían hecho, cuando una persona come el aceite, cuando una persona come a la mijía, no a mochi, decimos Beal Mizbeach. No, en el Berkat Hamazon no decimos Beal Mizbeach, solamente en la mijía. Es por eso, porque habían destruido el Mizbeach en el día justamente que llegaron ahora, y no había. Entonces por eso se come, para poder decir a la mijía que decimos Beal Mizbeach. Y ya vamos a terminar con esto. Yudá Maccabí entonces firmó un tratado ahora un tratado que se conserva con los romanos para que lo vengan a ayudar. Desgraciadamente después los romanos vinieron a ayudar y se quedaron con el país. ¿Sí? Es un tratado que Yehudá había firmado, un tratado de colaboración, hasta que más adelante hubo otras batallas. Hanukkah nos enseña que no debemos esperar a que ocurran los milagros, sino que debemos actuar para que los milagros ocurran. No podemos sentados a ver, no, hay que salir a actuar y los milagros vienen, no vienen por sí. Los griegos adoraban la santidad de la belleza. Los judíos le enseñaron al mundo la belleza de la santidad. Esa es la diferencia entre los judíos y los griegos, la diferencia cultural que había entre uno y otro. Como había dicho el Hafez Haim dijo en su momento, si nosotros no hacemos Kiddush, van a venir los Goim y nos hacen Abdalá. Si el pueblo judío no hace Kiddush, si el pueblo judío no se santifica, sino que quiere asimilarse para decir que no haya antisemitismo, para decir que el Goy nos quiera. No, si tú no te santificas, va a venir el Goy y en ese momento te va a hacer Abdalá.
Ese es el mensaje de Hanukkah. Un poco de luz, un poco de Torah puede esclarecer mucha oscuridad. Ese es el mensaje que nos enseña toda esta historia de Hanukkah. Cuanto más queremos ser como ellos, asimilarnos, es donde más te van a aceptar, más te van a detractar, más te van a echar. Pero cuando los Yehudim hacen un poco de Kiddush, se santifican, un poco de Torah, esa luz te puede iluminar mucho y puede disipar y esclarecer mucha oscuridad. Gracias.